Muchísimas gracias, Ricardo. Es curioso, pero no creo que haya muchas presentaciones de libros en donde el presentador, Ricardo Tavares, es la persona que corrigió este libro. Así que doble razón para estar muy contentos de tenerlo aquí. Bueno, dicho esto, gracias, Ricardo. Y bueno, muchas gracias a la Universidad Católica Andrés Bello por recibirnos, por permitirnos tener este espacio y para poder conversar con dos autores muy queridos de la Casa D'Ávar. Ustedes saben, hemos publicado ya una cantidad de libros, en algunos casos cuya autora es Paola Bautista de Alemán, que es una, como digo, una autora que ya viene, yo creo que va liderizando la autora con más libros en la editorial. Y bueno, Juan Miguel igual, también con libros él de manera individual, pero también en conjunto con este proyecto donde ya hay 3 libros. Homo Chavistus, que está aquí, que lo tenemos hoy presentándolo, Venezuela Invertebrada y Autocracia, que, como le decía recién a Paola, creo que casi que es un edificio de pensamiento sobre el problema de la autocracia en Venezuela, un edificio al que vamos a tener que acudir ahora y con el tiempo para ver lo que le ha ocurrido en Venezuela en estos 25 años. Brevemente voy a presentar a ambos editores. Paola Bautista de Alemán, periodista, intelectual, política, graduada de periodismo en la UCAP, una licenciatura en periodismo en la UCAP, con maestría en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar y doctor rerum politicarum, ¿está bien? Cum laude en Rostock, Alemania, vicepresidenta nacional de formación y programa de Primero Justicia. Una autora muy conocida, con libros muy debatidos y leídos, y que generan una muy buena discusión sobre muchos temas ligados a comunicación o a ciencias políticas. Juan Miguel Mateus, un gran amigo, abogado, graduado en la Universidad Monte Ávila, con doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Navarra. También autor, como dije, de libros en lo individual que hemos estado publicando, que hemos venido publicando, y a su vez también en coedición con Paola en los libros que mencioné sobre el tema de la autocracia. Son, desde la perspectiva de un editor, son dos autores que todo editor de alguna manera siempre quisiera tener. Entregan textos impecables y además importantes, y eso para quien está trabajando en el mundo editorial es algo bien importante y bien valioso. Este libro tiene varios autores en su índice que trabajan alrededor de diferentes temas. Yo simplemente voy a referir uno que nosotros presentamos este libro también en otra feria del libro y hemos conversado mucho. A mí me llama mucho la atención el tema de lo de la mengua y adaptación, dos palabras que creo que son bien importantes a efectos de este libro. Y un poco me voy a referir, ya para que la desarrolle él de manera más abierta, mejor, la tesis. La idea de que el chavismo construyó un laboratorio de mutación antropológica en Venezuela para crear un hombre nuevo. Y eso produjo en el alma del venezolano una mengua antropológica, una capacidad de adaptación que permite sobrevivir en un entorno autocrático y denigrante de la dignidad. Esto, que es un poco
el centro, la esencia de lo que es el prólogo del libro y lo que organiza todo este pensamiento, o uno de ellos, me parece muy importante. Por eso también le pusimos el nombre que le pusimos hoy a este encuentro. Dicho esto, yo no voy a alargarme más, simplemente le voy a dar la palabra a ambos para que hagan una presentación un poco de los temas que más les interesan, que más les inquietan alrededor de lo que estamos trabajando. Iremos en diálogo, avanzando, para luego, si hay alguna inquietud en el público, también darle la palabra y conversar. Dicho esto, Paola, te voy a pasar el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Muy emocionante estar acá, que es mi universidad, Ucavista Juventud, y es emocionante. Agradecida por el espacio, por ustedes que están acá acompañándonos la tarde de hoy. Este libro, Homo Chavistus, como lo dijo Sergio, forma parte de una línea editorial del Instituto de Estudios Políticos Forma, que tengo el honor de actualmente presidir y que junto a Juan Miguel y otros amigos fundamos ya hace 20 años. Es una recopilación de los artículos que publicamos regularmente en nuestra revista, que se llama Democratización. La revista nació en el año 2019, cuando habían expectativas de cambio político real en nuestro país, y ha logrado trascender a esa coyuntura, y ya estamos por el 4º año de edición de la revista, cosa que nos llena de orgullo y es un gran logro editorial para Venezuela. En las páginas de estos libros, Autocracias del siglo XXI, que fue publicado en 2020, Venezuela Invertebrada, que fue un guiño a Ortega y Gasset en el año 2021, y ahora Homo Chavistus, que es un guiño a Svetlana Alexievich. Lo que queremos hacer es llevar registro de lo que ha ocurrido en el país, de distintas voces que en su mayoría viven en Venezuela. Este libro es un libro muy especial, la verdad. Incluye, y en un sentido logramos cumplir ciertos sueños editoriales al incluir plumas que por primera vez nos acompañan, como por ejemplo Ana Teresa Torres, que en lo personal fue un gran honor lograr que compartiera con nosotros. Grandes amigas como por ejemplo Grisel Guerra, que es doctora en literatura y tiene un artículo extraordinario sobre la política y la literatura inspirada en las obras de Miguel Otero Silva. Y creo que recoge pinceladas de esto que nos ha ocurrido como venezolanos desde hace más de 20 años. En Autocracias del siglo XXI, que fue publicado en el año 2020, profundizamos, exploramos y categorizamos lo que son las líneas y cómo está constituido el sistema político autocrático que se ha consolidado en nuestro país y cuáles son sus rasgos distintivos. En Venezuela Invertebrada hicimos foco en la dimensión social, en el efecto social que eso estaba teniendo, la incapacidad que tenemos de trabajar unidos, la falta de articulación social, y por eso el nombre y el guiño a Ortega y Gasset con su famoso texto España Invertebrada. Y en Homo Chavistus hicimos zoom, por decirlo de algún modo, al alma del venezolano, ¿no? Cómo esto nos ha afectado. Nos apalancamos en un término que es el daño antropológico, que es un término de un escritor cubano que se llama Dagoberto Valdés, que ha sido en varias oportunidades autor en la revista, es una de nuestras firmas, y él ha desarrollado este término con una claridad extraordinaria y con una vivencia muy cercana, que a lo que alude es a la degradación de las facultades humanas de las personas cuando están sometidos a contextos hostiles durante mucho tiempo. El libro de Svetlana Alexievich, de Homo Chavistus, que es un libro muy impresionante y muy bonito, perdón, que estamos ahí, estamos cerca, por eso me confundo, perdón. En el Homo Sovieticus, sobre todo en la primera parte, cuando ella describe el impacto cultural del sistema soviético, no solamente
quienes vivían en lo que actualmente es Rusia, sino en los países satélites, es muy interesante. Hay una anécdota que ella dice, los soviéticos tendemos a hablar en la cocina porque en la cocina no había teléfonos y era donde no nos podían escuchar. Y lo mismo dice Dagoberto cuando habla del tono de voz que usan los cubanos cuando hablan en público, que es muy bajito para evitar que alguien esté atento a lo que se está hablando. Y es lo mismo que se vive por ejemplo, en la ex RDA, en Alemania del Este, incluso ya 30 años de haberse disuelto el muro de Berlín, todavía hay estas reminiscencias, ¿no? Entonces, bueno, este libro es un aporte, por supuesto, como todo análisis es incompleto y está abierto a las actualizaciones, ¿no? O sea, digamos, quizás es un primer tomo y lo que más quisiera es que el próximo libro de esta serie narre cómo nos liberamos y cómo avanzamos hacia la democracia y honrar con certeza el nombre de nuestra revista, que se llama Democratización, pero no lo sabemos y parte de nuestra iniciativa es salir de la mengua, desterrar la adaptación y abrir rumbo a un futuro de esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, a todos ustedes por estar aquí, amigos queridos que se ven, a Paola por haberme invitado a escribir el prólogo, a lanzarnos en esa aventura, porque la verdad es que es una aventura y Sergio Davara, nosotros nos gusta llamarle el editor de la libertad, lo decimos allí en el texto. Cuando los historiadores salgan a buscar lo que ha ocurrido entre nosotros, se van a encontrar los textos que ha publicado Sergio y a los cuales les ha dado cauce para describir el momento presente. Bueno, como punto de partida, lo que yo quisiera hacer es referirles cuáles son las intuiciones que hemos plasmado en el prólogo a propósito de la experiencia vivencial, obviamente, de 25 años de autocracia, de 25 años de lucha y de influjo de eso que se llama, o que llamo en el prólogo, una suerte de aparato o laboratorio de mutación antropológica de la revolución. Hay una premisa preliminar sobre todo esto. Por supuesto que el chavismo y el madurismo han incidido en la forma de ser del criollo, la forma de ser criollo, y han pretendido cambiar la naturaleza humana. Pero también debe decirse que la naturaleza humana es inmutable. Por eso hablamos de mengua, porque no pueden destruir esa naturaleza humana. Juan Pablo II lo refiere de una manera muy hermosa en la encíclica del Centenario, cuando dice: los regímenes totalitarios han intentado cambiar el corazón humano, y lo que han logrado es trastocar ese corazón, pero no pueden cambiarlo, porque no pueden cambiar la naturaleza humana. Con lo cual, a pesar de ese influjo de los años por parte del poder, hay un sustrato humano fundamental que sigue vigente entre nosotros. Ahora, esa pretensión de transformación humana, ese ímpetu creacionista, es algo propio del totalitarismo, es algo propio de la vocación totalitaria, de quien quiere crear ese hombre nuevo. De hecho, un autor, no está citado aquí en el texto, pero un autor austríaco que se llama Erich Feiglin, cuando él describe el fenómeno totalitario y al líder totalitario, básicamente lo que dice es que el líder totalitario es un rebelde respecto del creador, porque ve en la criatura humana un algo capaz del mal y le quiere enmendar la plana al creador, sustrayéndole la libertad y tratando de enderezarlos por algunos cauces de la historia según la propia visión o cosmovisión que se tenga. Pero no es accidental ese ímpetu creacionista, y en Chávez se lee desde muy temprano. Yo tengo, no porque lo compré ni nada, sino porque en la Asamblea Nacional los chavistas me regalaron un libro que se llama El Libro Azul, que son como las meditaciones más profundas de Chávez. Y hay una meditación con esa palabra en la cual Chávez usa esta expresión, o refiere lo que yo voy a decir. Dice: nosotros no hemos venido aquí a cambiar los hechos, nosotros no hemos venido aquí a hacer cambios superficiales, hemos venido a transformar al hombre, y es el hombre lo que tenemos que transformar. De manera que en ese delirio totalitario de Chávez, en ese creerse,
con el derecho de poner mano, de echar mano sobre la naturaleza humana, eso fue configurando los modos del poder, o ha configurado los modos del poder y la revolución bolivariana, y ha dado algún resultado porque se ha dañado el alma del criollo. Y es lo que nosotros llamamos aquí mengua y adaptación. ¿Qué es la mengua? Básicamente lo que decimos, lo que llamamos mengua, porque no me pareció oportuno llamarlo transformación o destrucción de la naturaleza humana, sino mengua. Es como una suerte de pérdida o una suerte de ineptitud para la justicia, para la vida cívica y para los esfuerzos mancomunados por el bien común. Pero no quiere decir que se radica la intuición de justicia o la vocación de justicia y el llamado al bien común, no. Pero sí hay como una suerte de ineptitud cívica. Dagoberto Valdés, que mencionaba Paola, un autor cubano que ha escrito mucho en la revista Democratización, usa la expresión adolescente cívico para describir esa mengua. Se refiere a una suerte de alma que está en una adolescencia civil, que adolece de las virtudes civiles o de potenciales relaciones en lo civil, relaciones humanas a propósito del bien común. Y la adaptación es un fenómeno terrible, porque es básicamente el alma humana que busca sobreponerse a las circunstancias de autocracia y entonces se adapta a un entorno, a sobrevivir en un entorno que es contrario a la dignidad de la persona y que va causando además una suerte de nube psicológica, afectiva, que hace que la persona se vaya ensimismando, se vaya aislando de lo público y por lo tanto queda el campo descubierto para que la autocracia campee. Ahora, en esa mengua y en esa adaptación hay como unas características que son opinables, por supuesto, pero que están palpables en el criollo de hoy. Yo voy a referir solo a algunas. La primera, algo que conforma ese Homo chavistus, es una suerte de melancolía de la fisonomía antropológica perdida, de cómo éramos, cómo recordamos la Venezuela de la democracia imperfecta, de la convivencia civil, aunque imperfecta, pero propiamente civil, el cómo éramos los venezolanos, el cómo nos trabábamos en relaciones de solidaridad, en cómo podíamos acoger del mundo entero a migrantes. Pero hay una suerte de, repito la palabra, melancolía por lo que hemos dejado de ser en nuestras vidas individuales y en las perspectivas comunes. Lo segundo, utilizando expresión poética de Andrés Eloy Blanco, es el corazón solitario. No es, obviamente, que se han perdido los afectos entre los venezolanos, o no es que el poder ha podido erradicar la amistad o la amistad cívica, no. Pero la mengua y la adaptación que conllevan a la sobrevivencia hacen que el venezolano esté hoy algo ensimismado o recluido en sus aspectos, en sus asuntos privados o en su entorno familiar. Cuesta más la vida cívica y sobre eso, por supuesto, también hay una suerte de melancolía, o sea, porque estamos en esa situación. Lo tercero, referido aquí en el prólogo, es una sola palabra, anomia, es decir, falta de sentido del derecho y de sentido de la justicia en todas las relaciones. Si uno le pasa, por ejemplo, a los conceptos de justicia de Aristóteles, de la ética de Nicómaco, en todas, o sea, digamos, en toda esa clasificación que hace Aristóteles de la justicia, en todas los venezolanos hemos perdido capacidad de trabajarnos en torno a lo recto, en todo. Hay injusticias del Estado y del poder hacia los ciudadanos, entre los particulares, de los particulares hacia el Estado, en todo, en todo. Y, por supuesto, eso trae consigo una expresión estructural de todo aquello, de esa anomia, y no en vano, Venezuela ocupa, lamentablemente, el último lugar en el índice de... Hay una publicación, un proyecto muy potente anglosajón que se llama Rule of Law Project,
y Venezuela ocupa el último lugar en el mundo entero, en la bolita del mundo, desde el año 2012. Vamos ininterrumpidamente en el último lugar. Después hay algo que es muy doloroso, que es la simulación y el disimulo. Los venezolanos vivimos disimulando y simulando, disimulando el dolor de la cotidianidad y de vivir en autocracia, y simulando que no hiere tanto aquello la condición humana. Eso es básicamente, o se asemeja a ese doble pensar de Orwell en 1984, ¿no? Cuando obviamente se decía algo contrario a lo que se pensaba, o cómo las personas se torturaban o se autotorturaban psicológicamente para pensar según la nomenclatura del poder. Y después hay una cosa que es terrible, que es la ostentación de lo anómalo. Se dice aquí, cómo hoy, por ejemplo, en esta Venezuela se han perdido las categorías de la vida honesta y del acceder a los bienes materiales de una manera honesta, y cómo la corrupción o lo mal habido genera una morbosa atracción, o incluso es aceptado como mecanismo o posibilidades de superación, entre comillas, social, y cómo eso se exhibe, cómo no hay pudor para exhibir lo mal habido. Eso, digamos, todo esto. Luego podríamos hablar, hay otro elemento que referimos allí, que es la ansiedad vital. En un estudio de condiciones prodemocráticas del Instituto Forma, en una encuesta que realizamos, el 80% de los venezolanos dice que sufre de algún tipo de ansiedad o de algún tipo de patología psicológica. Entonces es una población cuyo homo concreto está en situación de agonía psicológica. Todos estamos, aquí estamos 10 personas, 14 personas, bastante de nosotros sufrimos algo de ansiedad, según lo que dice la encuesta, a algún grado. Bueno, finalmente, por supuesto que el prólogo quiere ser optimista, es realista, pero quiere ser optimista. Y básicamente la constatación de ese Homo chavistus no es para hacer especulación teórica, sino para comprender cuál es la hondura de la reconstrucción moral que debe acometerse en este país. No será suficiente rescatar la democracia, rescatar las instituciones, incidir en la cultura política y social del país, sino que hay que tratar de crear condiciones para sanar el daño antropológico que ha llevado a la mengua y a la adaptación. ¿Eso es posible? Perfectamente posible. ¿Supone heroísmo cívico de parte de toda la población, de la dirigencia? Sí, pero yo creo que el 22 de octubre nos da una buena pista de lo que puede ser el año que viene y de cómo podemos revertir este proceso. Perdón porque me encadené. No, para nada. Ni que lo toleras, pero sí me encadené. Está bien. Un poquito quería que tocar sobre lo que acabas de cerrar, Juan Miguel. Hay en el final de tu prólogo la idea de que deberíamos pasar del Homo chavistus al Homo democraticus, ¿no? Esa posibilidad. Y quería preguntar entonces a Paola un poco esas líneas desde la perspectiva tuya. ¿Cómo ves eso y cómo ves la situación? Bueno, yo creo que lo primero es que, retomando un poco la idea del 22 de octubre que propuso Juan Miguel al final de su intervención, yo creo que lo primero tenemos que hacer un esfuerzo para comprender al país, ¿no? Para saber realmente cuál es la profundidad del daño que hemos vivido, y creo que eso es una tarea que no solamente convoca a la ciencia social, es decir, a los distintos ámbitos de la ciencia social, sino que es una tarea profundamente humana, ¿no? De saber realmente ese mar de fondo de esperanza, o ese mar de fondo de ganas de pelear, de ganas de echar para adelante, de ganas de estar ahí, ¿no? Y creo que una vez que alguien metió un gol o una cesta o algo más divertido que lo que estamos haciendo acá, así que un jonrón. Entonces creo que
al momento de, si se abren en algún momento las puertas hacia la democracia, debe haber un esfuerzo muy importante de diseño institucional del sistema democrático, y que ese diseño institucional traduzca o atienda el daño que se está viviendo. Por ejemplo, Alemania, después de 1989, caída del muro de Berlín, poco después reunificación. Se crean programas de formación cívica desde el Ministerio de la Integración, y son programas que incluso están vigentes hasta el día de hoy y que varían de estado a estado, es decir, no es lo mismo en el sur de Alemania que en el norte, o en el este que en el oeste, digamos. Es un diseño muy descentralizado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nosotros nos tenemos que pensar eso, ¿no? Cuáles van a ser los programas educativos y cómo vamos a recordar, cómo vamos a vivir, a reconstruir la memoria histórica, con un término que Juan Miguel, que es suyo, ¿no? Y que él lo refiere mucho, que es el equilibrio entre el olvido y el perdón, ¿no? Para que no haya revancha, pero para que tampoco se repitan las cosas. Entonces creo que el Homo democrático, yo creo que nos va a tomar mucho tiempo construirlo, o sea, regenerarlo, por decirlo de alguna manera. Creo que hay signos buenos en la sociedad venezolana de hoy. Creo que al momento, y lo digo en tono reflexivo como editora, ¿no? Al momento de editar este libro, quizás pensábamos que la mengua era mayor, ¿no? de lo que realmente hay en el país. Y yo creo que la invitación es a ver al país, a conocerlo, a acompañarlo, a traducirlo, a comprenderlo, porque hay un mar de fondo que tenemos que leer, que tenemos que ver, y ciertamente hay un efecto frente a lo que hemos estado viviendo, un efecto que responde a causas estructurales que tendrán que ser superadas, y que con todo eso tiene que haber una política pública que atienda eso, que potencie a la sociedad civil, es decir, que no es únicamente un deber de Estado, sino que el Estado aplique la subsidiariedad para potenciar las instituciones intermedias que puedan sanar verdaderamente a la sociedad venezolana. Y tengo mucha esperanza, o sea, creo que es posible, y el mayor motivo de esperanza son los 40 años de democracia que nosotros tuvimos, que incluso hoy, después de casi 25 años de chavismo, los últimos 10 años de la democracia que fueron tan duros, es como un latir de libertad, de democracia, de institucionalidad, de referencia, de recuerdo, que todos tenemos, incluso con sus luces y sus sombras. Sí. A ver, le voy a dar la palabra a Carlos para que se integre a la conversación. Bueno. Tengo una presentación en casa de Simón, ahí la película, y me tengo que ir ahorita. Bueno, primero que todo, gracias. Buenísimo. Como siempre, me leeré el libro. Estoy comprometido, Sergio. Los felicito por insistir. Voy a lo que iba. El Homo Soviéticos, que tuve el placer de leerlo, hay que entenderlo también luego de 80 años de una dictadura muy fuerte, con una Segunda Guerra Mundial muy fuerte, donde murieron 20, 30 millones de soviéticos, donde esa alma soviética que se quiso crear tenía de dónde, digamos, solamente pensar en los 20 millones de muertos que han podido tener y, digamos, lo que habían vivido, es muy diferente a lo que puede haber habido aquí, con esa imitación estúpida de la revolución, digamos, en Venezuela, que no creo que haya llegado al poder de, digamos, como tú mismo lo acabas de decir, que crees que el venezolano, el homo venezolano, no ha cambiado, se fue. ¿No le gustó lo que dijiste? No le gustó lo que dije. No, porque siento que es que coincido con lo que estabas diciendo tú, que no ha sido tan grande la merma, o la palabra cosa que es la mengua. No creo que haya sido tan grande la mengua. Creo que
los venezolanos, quizás donde está el origen mayor, más que el autoritarismo, ha sido el poder del Estado en Venezuela, que debilitó al ciudadano y que creo que habrá que seguir debilitando al Estado venezolano. Iba por ahí mi reflexión. Es decir, lo que he visto en estos últimos 5 años en la aparición, digamos, solamente la presencia de esta universidad hoy con este acto, este libro que ustedes sacan, es decir, lo que está haciendo la empresa privada para salvar al país, para lo que hizo el Estado, que le dejó, importen ustedes ahora y nosotros no somos los importadores. Es decir, el Estado se dio cuenta y eso favorece a que no sea tan dramático lo que ya hemos vivido los venezolanos en comparación a lo que vivieron los soviéticos, porque allí el sacrificio de la sociedad y la construcción de una sociedad igualitaria se dio, es decir, fue real, a costa de muertos, a costa de represión. Pero aquí, digamos, los restaurantes de las Mercedes no tienen nada que ver con el hombre soviético y con, digamos, con ese imaginario que estaban construyendo en ese momento. Entonces, me gustaría que abordaran un poco ese tema, cómo lo ven, ese sentir de que no se llegó muy poco. No hay fuerza para que haya habido, digamos, un cambio en la mentalidad del venezolano. Gracias, Carlos. Sí, sí. El título es un guiño a Lietsevich, y tú sabes, nosotros hicimos este estudio de condiciones predemocráticas justamente para profundizar en eso, ¿no? De cuánto había afectado o cuánto ha afectado el sistema a las condiciones estructurales, tomando indicadores de psicología social. Y yo creo que nosotros tendemos a magnificar el rol de la empresa privada en Venezuela. En esta encuesta, se preguntó cuántas personas dependían económicamente de empresa privada, y es 1 de 10. 1 de cada 10. Y es verdad que las Mercedes no se parece a la Unión Soviética, pero las Mercedes y la ostentación, bueno, por supuesto criolla o lo que sea, y las Mercedes intentando caricaturizar lo que tú estás comentando, pero sí puede ser muy propio de un sistema iliberal profundamente injusto que va marcando pautas materialistas e inhumanas. Y eso sí se ve en la Venezuela de hoy, lo tengo claro, se ve muy bien. Ahora, la deformación, como toda deformación, se adapta a la naturaleza del cuerpo, ¿no? Pues, digamos, no es la deformación del soviético, es la deformación del criollo, que destaca lo malo, digamos, se apalanca en nuestras debilidades culturales y las hace cada vez mayores. La simulación, por ejemplo, el admirar el dinero mal habido. A mí eso, por ejemplo, son cosas que escandalizan. O luego querer, bueno, los índices de alcoholismo en el país. Hay una serie de indicadores que es difícil traducirlo en términos de ciencia social, pero que sí van afectando gravemente. Y yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo de no ver al país a través de sus oasis. Es decir, por supuesto, la Universidad Católica es preciosa y pido a Dios que se mantenga así, que sea cada vez mayor. Y por supuesto que la Universidad Metropolitana es una maravilla, en un sentido. No produce ni el 10% del conocimiento que produce una universidad grande. Pero cuando tú vas a la Universidad Simón Bolívar, que fue donde yo me gradué de maestría, eso ya no existe. Vas a la Universidad Central y muy menguada, muy menguada. La Universidad del Zulia, donde yo crecí, porque mi mamá es jubilada de la Universidad del Zulia, es para ponerse a llorar. Entonces creo que no hay que ver al país a través de los oasis. Y parte de abrir los ojos es poder ver cómo la mengua afecta a la naturaleza propia del venezolano, que es superable y que los venezolanos somos resilientes y tenemos agilidad emocional y afectiva para echar para adelante, sí, pero eso no reduce los traumas. Los traumas son 7 de cada 10 venezolanos manifiesta que tiene miedo,
Y es verdad que es una relación difícil con el Estado, pero el Estado venezolano hoy también tiene una dimensión criminal que es muy dura, porque quedó reducida a sus capacidades coercitivas únicamente, porque ni siquiera hay control territorial ni monopolio de la violencia, ni capacidades asistenciales. Es represión pura. Hoy la Cava estaba en China, la Cava es el Lomo Chavista, estaba en China diciéndole a los chinos que nosotros queríamos aquí un modelo chino. No, señora, nosotros no queremos. Y si hay empresarios venezolanos que le compran la idea a la Cava, es porque también tienen afectada su visión de libertad y de democracia. Va a responder primero Se fue. No, es que creo que es muy importante lo que refiere Carlos, porque indudablemente no es lo mismo la autocracia soviética que la autocracia criolla que hemos tenido, el chavismo-maurismo. Pero el fenómeno de afectación de la naturaleza humana es esencial a ambas. Son momentos distintos, aparatos de poder distintos, pero no debe perderse de vista que las dictaduras de hoy son más sofisticadas. En ese sentido, creo que el chavismo y Nicolás Maduro son, como diría Platón, los perfectos injustos porque obran con injusticia y no lo parecen. Y si crean esas condiciones en las cuales va mutando un algo en lo criollo, por supuesto se afecta profundamente la convivencia cívica y la posibilidad de bien común. Pero me parece, me hubiese gustado comentarlo con Carlos aquí, que la aproximación que hace Carlos expresa mucho la negación de la realidad propia de los sistemas sometidos a la vocación totalitaria. Porque una cosa es que haya brotes y expresiones de resistencia frente a la dominación totalitaria, pero aunque haya esas resistencias en la sociedad y haya alguna reserva moral, eso no implica que no exista la vocación de transformación totalitaria y que la sociedad se vaya enfermando, como ha pasado entre nosotros. Los soviéticos tenían lo que llamaban las varioscas, que eran los bodegones de las Mercedes, donde se compraba con moneda extranjera. En Cuba no sé cómo se llaman, pero las hay, por supuesto, o las hubo desde hace décadas. Y creo yo que el reto es ser profundamente realista, es decir, ver al criollo de carne y hueso tal como está ahorita, pero también ver la pretensión del poder. Yo coincido con Paola en que yo creo que si este prólogo se hubiese escrito después del 22 de octubre, tendría un cariz un poco distinto, pero es muy pronto para decirlo, porque tenemos el año 24 por delante, el año 25, hay muchos retos, muchos desafíos, y lo que sí tenemos que tener, digamos, en el radar, es que a su manera, a lo criollo, sí existe esa pretensión de transformación antropológica. ¿Cuál es el alcance real de aquello? Eso está en construcción, pero sí se advierte la patología. Me llama la atención bueno, felicitaciones primero que nada por el libro y el esfuerzo, pero me llama la atención que ustedes hablan de criollos y entonces la pregunta es ¿por qué usan criollo y no venezolanos? O sea, ¿es sinónimo o el criollo sería un tipo especial de venezolano que está más afectado en estas circunstancias? Este cambio antropológico alude a ellos, a esa, porque uno tiene la idea como de la historia de Venezuela que estudió en bachillerato, que los criollos eran, digamos, ese tipo de ciudadano o de venezolano que era una mezcla de español y nativo, digamos, ¿no? Entonces lo usan en ese mismo sentido. Me llamó la atención. No es un término que escuche muy a menudo. No tiene la connotación colonial de la expresión, es sencillamente para referir lo venezolano. O sea, el de carne y hueso, pues, el ser humano de carne y hueso venezolano, pero no tiene esa connotación. Sí creo que el tema de decir lo criollo apunta a ver la especificidad de la dictadura que tenemos enfrente, o sea, de la autocracia,
que cómo es según esa modalidad venezolana que ha logrado configurarse entre nosotros. Sí. Sí, bueno, de todos modos, sí es verdad que puede haber una mengua del venezolano donde buena parte de la población con raíces extranjeras, o sea, se fue del país, ¿no? O sea, buena parte de la migración que ha habido en los últimos años, o quizás la primera ola, fue básicamente de la gente que tenía la posibilidad de un pasaporte, que tenía un papá o un abuelo extranjero y podía conseguir una doble nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de la mengua, pues puede ser que la mengua de la venezolanidad en términos de mezcla, o sea, de lo que representamos en algún momento como país receptor de otras migrantes, culturas, etcétera, etcétera, tenga que ver con, sí, con una mengua también de lo que fue la venezolanidad, ¿no? En otro momento, para pensar. Sí, tú sabes que ahí el padre Ugalde tiene, no recuerdo si fue una tesis que escribió, él tiene un libro de cómo la migración nutrió culturalmente al país y describe la venezolanidad y justamente creo que la migración que nosotros hemos tenido, que es tan dura, ¿no? Son 7 millones de venezolanos, ciertamente hay una afectación cultural, ¿no? No solamente por adentro, sino también fuera del país. Y que es algo, de hecho, hay un texto escrito por Héctor Briceño que habla sobre el tema migratorio, bueno, desde la perspectiva electoral, pero está relacionado con eso. Y sí creo que es importante, y un poco creo que la precisión que hizo Juan Miguel sobre mi comentario es importante, porque va a tener que pasar mucho tiempo para que efectivamente veamos el impacto, ¿no? Y yo creo que lo bonito de estos textos que nosotros hemos publicado, ya tenemos 4 años en esto, es que no solamente dan un diagnóstico, ¿no? Sino que también en un futuro describirán los tiempos, ¿no? Y por eso creo que son libros que, por supuesto, cuando se publican son valiosos y siempre son motivo de alegría, ¿no? Un libro nuevo. Pero creo que a medida que pasa el tiempo van a ser libros que tienen más valor, porque los venezolanos no somos muy dados a dejar testimonio y esto intenta superar esa disposición nuestra, ¿no? Para volver al tema que planteó Carlos, les voy a contar una cosa que me pasó hace 15 días. Hubo esta cosa aquí de los esclavos, y llevé al alemán ¿cómo se llama? A Solski, que es un alemán nacido en la Alemania democrática, que me estaba contando, lo estaba llevando de aquí hasta su hotel en Los Palos Grandes. Él tenía 30 años cuando cayó el muro de Berlín. Y claro, él había venido en el 2017, la última vez, aquí a Venezuela. Entonces, claro, cuando salimos de la Católica, vimos los carros nuevos, las cosas, se estaba quedando ya en los Palos Grandes, veía de alguna manera que había cierta una diferencia enorme entre lo último que había visto cuando había estado aquí, sin contar además que él venía de Cuba. Él estuvo una cosa así como un mes en Cuba haciendo un trabajo de campo, vino para acá al Congreso y se fue después para Alemania. Sí, claro, la visión de él, una de las cosas primero la visión que tenía él de la sociedad venezolana, de que de alguna manera, bueno, estaba buenísimo. Segundo, me sorprendió, porque yo lo había conocido justamente hace 5 o 6 años, pero muy de pasada, y ahorita había hablado 10 minutos con él y le estaba dando la cola ahí a su hotel. Y lo primero que me dijo cuando se montó el carro es que si yo tenía casa propia, porque él no se había podido comprar casa, porque cuando tenía 30 años, entonces él considera que se pasó toda la mejor parte de su vida sin poder comprarse una casa, y que ahora vive alquilado, que no tiene para comprarse una casa en Alemania. Entonces, claro, al final la reflexión a lo que voy es,
bueno, son procesos distintos, son realidades distintas, son tiempos distintos, somos sociedades totalmente distintas, pero que definitivamente la visión que tiene él hacia nosotros es totalmente distorsionada por lo que él tiene en la cabeza y su vivencia, pero la visión que nosotros tenemos aquí con el pasado, con lo que vivimos aquí en los 80 y los 90 y la realidad que estamos viviendo, la autocensura, lo que estábamos juntos hoy, lo estamos compartiendo en la reunión del instituto, bueno, que hay autocensura, que no ponemos en el Twitter. Yo tenía una cosa muy interesante que no la voy a poner en el Twitter porque, bueno, realmente nada impide que vengan y te metan presos. Entonces, claro, al final una cosa es lo que pasa en Mercedes, pero bueno, otra cosa es la realidad del país y cómo estamos sometidos a un gobierno que si se hubiese permitido más hubiese ejercido todavía un poder más totalitario sobre el resto de la sociedad. Me parece muy atinado lo que dices, Memo, pero es que además hay unos síntomas patológicos velados que parecen, digamos, poco importantes, como eso de las Mercedes, los bodegones, las burbujas, pero también hay unas estructuras de mal que dan o son prueba fehaciente de la patología de pueblo en la que estamos. O sea, en un país como Venezuela que exista la tumba, quiere decir que este es otro país. En un país como Venezuela, que Rafael Lacaba sea el político más popular después de María Corina Machado, quiere decir que algo pasa en el alma del criollo que admira a aquel ser humano. Yo lo padezco porque soy de allí, igual que tu señor. Entonces, por supuesto que es otro país y hay unos síntomas patológicos con los cuales convivimos cotidianamente y se nos olvida que están allí, pero que son expresión del problema. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Porque es que resulta que el tener conciencia del daño antropológico tiene que ver no solo con ganar un nuevo orden de libertad, sino con mantenerlo en el tiempo. Cuando uno hace zoom en lo que ha ocurrido en los países que han padecido regímenes totalitarios, Italia, Alemania, los países de la Unión Soviética. Alemania sufrió un proceso de transformación total, pero era un país invadido. Y a propósito de la invasión vino la transformación cultural, política, social, etc. Pero en la Europa soviética, en los países de la órbita soviética, el daño antropológico ha hecho que la democracia no llegue a consolidarse o que se consolide una democracia iliberal. Porque es consecuencia, hay un autor, yo lo cito, que habla del daño antropológico como unas ruinas movientes que imposibilitan la democracia o que la hacen más cuesta arriba, salvo que ocurra cuestiones excepcionales como en la República Checa, antigua Checoslovaquia o como Polonia, pero cuesta mucho más mantener la democracia en el tiempo una vez que se rescata. No, que Memo, yo escuchándote me acordé, no está en este libro, está en uno anterior, es un artículo que se llama Nuestro lenguaje del sufrimiento. Y es que en este libro del Homo soviético hay una parte del libro en donde Svetlana Alexievich habla sobre cómo los soviéticos construyeron un lenguaje para dejar testimonio de lo que iban sufriendo. Y eso, digamos, cuando escribimos este libro y el anterior, un poco cómo en estos contextos tienden a cohabitar cosas muy feas y que muchas veces nosotros decidimos no verlas, porque es que si las viéramos fuese muy duro. Por ejemplo, cuando uno va a la Universidad de Monte Ávila, que uno pasa por frente yo el sábado tuve que llevar a mi hijo a la Universidad de Monte Ávila al MUN, a la cosa que hacen ahí. Y cuando yo pasé por donde queda el DIGESIN, que uno sabe que hay centros de tortura, que ahí hay gente que está presa y que muy probablemente tú vas pasando y que te están torturando a 60 metros. Y mi hijo me preguntó, ¿y aquí por qué hay tanta policía? ¿Qué es esto? Y yo le dije, mira, aquí torturan gente, hay que rezar, cuando llegues, por favor, vamos a rezar por la gente que está ahí presa, tal.
Pero es que también la realidad es tan dura que si la advertimos en su totalidad nos volvemos locos. O sea, de verdad es muy difícil. Y cuando yo estaba escribiendo eso, me acuerdo completico, estaba escribiendo ese artículo, busqué también a mi hijo al colegio. Y ellos tienen una tradición que los niños de 5º año acompañan a los más pequeños a montarse en el carro. Y el niño que le abrió la puerta a mi hijo, yo sé que su papá fue preso político, médico cirujano. Lo torturaron y le rompieron las manos para que más nunca pudiera operar. Y ese niño estaba en el colegio. Y al frente había un enchufado, una camioneta blindada sin placa. Y la vida sigue, pero va horadando. Y creo que nosotros tenemos que tomar conciencia con mucho realismo, con sentido de humanidad, de misericordia y visión trascendente, esto que nos ha tocado vivir, porque si no, las ruinas de las que hablaba Juan Miguel siempre van a estar como un obstáculo para que podamos tener una reconciliación real y para que la democracia sea verdaderamente un régimen de justicia. Sí, no, yo cuando nombraban a la Cava pensaba en Milei también, ¿no? O sea, que también si no es parte de un fenómeno político más global, que no tiene nada, no tiene solamente que ver con el caso de Venezuela, pues el tema de, bueno, cómo alguien con esas características psicológicas, diría yo, pues yo lo veo que el daño es psicológico más que antropológico. Puede tener aspiraciones políticas y cómo la gente vota por ellos, ¿no? O sea, y la popularidad que tienen. Yo iba a decir algo sobre eso, porque aunque no es lo que estamos hablando aquí, pero toca un elemento. Yo me estaba preguntando por qué Milei ganó, ¿no? ¿Por qué Milei pudo hacer lo que hizo con el discurso que tiene? Porque si bien hay muchas cosas que Milei dice que son muy razonables, hay algunas que entran en un tono un poco complicado, porque cuando él, digamos, no quiere saber nada con lo que pasó con la dictadura y los 25.000 o los que hayan sido desaparecidos, cuando él entra en unos terrenos que son, desde mi perspectiva, de locura, yo me pregunto, ¿por qué este señor que exhibe esto lo votan? Y siempre me acuerdo en algo que me decían mis padres. Yo creo que todo el mundo sabe que yo nací en Argentina. Y es que Perón, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, permitió que entraran judíos que venían escapando de Europa de lo que les había pasado, pero también nazis. Y para él era totalmente irrelevante quiénes eran, sino que formaran parte de lo que era una estructura de migración que había en ese momento para entrar a Argentina y trabajar y hacer cosas, y además, en algunos casos, que trajeran dinero para Argentina. Y ya hay toda una corriente de pensamiento que, tanto en lo que hicieron los militares como en ciertas expresiones que hay en Argentina, se están haciendo como relaciones con ese pasado de los que vinieron de afuera, que fueron gente inescrupulosa, que no le importaba para nada sino poder entrar a un país y hacer una vida nueva después de lo que habían hecho, y un país que los recibió sin preguntarles nada. Esto es una tesis totalmente que nadie me puede apoyar en el sentido, sino solamente que yo la tengo como un argumento allí, porque me sorprende el personaje, así como me sorprende la Cava, que yo comparto totalmente lo que dice don Miguel, de que él lo padece porque él es de allá, pero lo que es terrible es que ese señor se baja en el carro en una calle con mucho tráfico y la gente se empieza a bajar del carro a saludarlo, sabiendo el personaje que es. Trump, Chávez. Sí. Totalmente. Entonces, bueno, esto lo decía un poco para mencionar esto que me parece a mí llamativo y que, bueno, yo comparto totalmente
en todo caso, la alerta que hemos levantado en esta mesa y en este libro con lo que está pasando en Venezuela, y creo en eso. Pero en este libro también hay unas cosas que me llaman la atención, que les quiero mostrar, es con lo que espero cerrar un poco esto. Entonces, voy a escoger un autor al azar, no es porque particularmente me guste más o menos. El problema es que trabajó conmigo, fue de alguna manera discípulo mío, pero bueno. Y es Rafael Osío Cabrices, que escribe aquí una cosa que me llamó la atención. ¿Hay esperanza? Creo que sí, o más bien, creo que hay que tenerla. Y mejor dicho, creo que hay que trabajar por esa esperanza. Hacer lo que uno tiene que hacer. Los periodistas tenemos que hacer valer la verdad y hacer nuestro trabajo bien, hacerlo correcto, en vez de decir cualquier cosa por un clic de más. Pero tenemos todo en contra y el trabajo no es solo nuestro. Y fíjense lo que dice aquí. Tiendo a pensar también que la misma generación de mis padres, que tanto dice extrañar la democracia, la dio por sentado, la dejó perder, votó por golpistas y por charlatanes, y ahora se queja de que nosotros no hacemos nada. Como también tiendo a pensar que la generación que sucede a la mía es mejor. Lo digo por los jóvenes con los que tengo contacto en mi trabajo, a los que trato de enseñar algunas cosas a cambio de no mucho que ellos me enseñan, de lo mucho que ellos me enseñan a mí. Bueno, uno de los textos que tiene este libro que son una maravilla. Yo lo recomiendo que lo lean, porque ese es un grave problema. No basta con que hagamos libros, tenemos que lograr que la gente lo lea y reflexione. No queremos que la gente esté de acuerdo. Eso sería pensar lo mismo que hace este gobierno, que lanza líneas políticas y hay que obedecerlas. No, no, no. Nosotros hacemos libros para que la gente los discuta seriamente. Y si eso pasa, yo ya siento que el trabajo que hemos hecho tiene sentido. Muchas gracias.